Dios los bendice, muy buenas tardes. Estamos aquí en miércoles. Es el miércoles 14 de octubre para ver nuestro estudio de este día. Nos toca el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en donde el título nos habla de los 144,000 sellados. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantísimas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres, Padre Santo. Te rogamos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques, que hagas obra perfecta, grande, maravillosa y poderosa en nuestras vidas, y que todo lo que has determinado, Señor, para nosotros sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Alabándote, glorificándote y pidiéndote, Señor, que nos des una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para poder desentrañar, Señor, las profundidades de tu palabra y poder entender todo aquello, Señor, que tú has determinado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero empezar a partir del título que dice 144,000 sellados. Esto nos habla de un número específico. Si nosotros multiplicamos 12 por 12 nos da 144. Entonces nos habla del gobierno para gobernar. Esto es lo que nos dice el número. Pero si lo vemos unitariamente, es un inicio en una doble plenitud, en magnificencia. Y nos da, obviamente, el número de 144,000. Pero nos hablan de personas que van a tener un sello. Vamos al verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok. Punto número 1 nos habla de ángeles. El libro de Apocalipsis también, en el verso 20 del capítulo 1, vimos que nos hablaba que los ángeles son las estrellas, pero aquí sí nos está hablando literalmente, y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Porque aquí nos habla de ángeles, nos habla de estrellas, y luego nos refiere en el capítulo 7 4 ángeles. Recordemos que el número 4 nos habla de totalidad proféticamente. Por eso es que en el capítulo 4 nos habla de 4 seres vivientes, donde vimos a uno con cara de león, a otro con cara de becerro, el otro era semejante al rostro de un hombre y el cuarto era un águila. Nos está hablando de totalidad constantemente. No olvidemos que en el libro de Apocalipsis los números nos van a decir muchas cosas. Cuando nosotros visualizamos todas las situaciones que nos presentan, entonces resulta ser que nos van a hablar de situaciones puntuales. Ahora bien, los ángeles, como digo, son seres espirituales a los que el Señor les da poder otorgado para realizar trabajos específicos en cualquier ámbito sobrenatural. Esto es en el ámbito espiritual. Ahora bien, es importante que entendamos en el Salmo 104 que nos dice lo siguiente: el que hace, es que quiero ver los previos también, perdón, ahí estamos, Salmo 104, verso 4, dice: los vientos, vámonos a la Reina Valera 60, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestro Dios. Y Él hace que los vientos sean mensajeros. Por eso nos dice que los ángeles estaban deteniendo los vientos para que no hubiera mensaje alguno. Es importante que lo visualicemos y lo entendamos. Vamos a Proverbios 34, por favor. Proverbios 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el profeta Agur estaba hablando, si ustedes ven el título de ese salmo, nos habla de este levita que también era profeta y nos dice: yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Eso nos dice el verso 3. Y luego nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Pero vámonos a la segunda pregunta. Dice: ¿quién encerró los vientos en sus puños? Solo Dios, porque nos está hablando de Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene la capacidad para hacer estas cosas. Ahora, vamos a ver algo que es bien importante. Vamos a Jeremías 49, verso 36. Dice lo siguiente: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y aventarélos a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Vamos a verlo aquí como lo dice. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Brinquémonos al verso 39. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¿Quiénes son estas personas de Elam? Vamos ahí al verso 34. Dice: juicio sobre contra Elam. Vamos a abrirlo acá para ver la Reina Valera como dice, y quiero ver también otra versión para que podamos visualizar realmente lo que Dios nos quiere decir, porque es importante ver la base bíblica en la Biblia Kadosh, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos estos comparativos, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, y resulta ser que este capítulo nos habla mucho sobre profecías contra o sobre algunas porciones de la tierra. Vamos del 34 al 39. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Vamos ahorita en un momento a ver quiénes eran estas personas. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Vamos a ver quiénes son las personas de Elam. Es importante que nosotros visualicemos esto por lo siguiente. Nos describe algunas cosas muy específicas, ¿no? El profeta Jeremías anunció este hecho aproximadamente en el año 589-592, es el rango, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos marca algunas situaciones muy complejas. Lo que quiso explicar el profeta es la situación que acontecía en aquel entonces en Persia y lo que es Irán el día de hoy. Al igual
que lo que sucedía a su antepasado, que fue Amán, le ha sucedido a los actuales monarcas, bueno, a los actuales dirigentes, por decirlo así. Aquí yo tengo uno de los últimos, y no sé cómo se pronuncie, es Ahmadinejad. Ahmadinejad es, yo creo que alguien que estuvo hace unos 4 o 5 años, no sé si siga estando presente hoy. Y es importante que nosotros visualicemos que siempre hubo una problemática entre este tipo de personas que hoy por hoy pues son las personas que pelean en Medio Oriente contra, me refiero a todas las naciones que pelean contra Israel, las de Medio Oriente. E Israel siempre ha estado en conflicto con ellos. ¿Y por qué se dio esta situación? Resulta ser que se le ocurrió a Sara, como ella no veía claro que Dios le diera un hijo, pues entregarle a su sierva a Abraham. Y entonces de esa sierva llamada Agar nació un niño llamado Ismael, pero no era el hijo de promesa. Vamos al libro de Salmos, capítulo 83, versos 1 al 8. Esto nos describe una situación muy muy clara de algunas situaciones complejas. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, que es de donde provienen, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah, hazles como a Madián. ¿A qué se refiere esta situación? Como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salumna, a todos los príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos contra tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozco que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Entonces, resulta ser que aquí el salmista pide algo en contra de los enemigos de Israel. Y al día de hoy siguen prevaleciendo los conflictos, siguen prevaleciendo muchas cosas. Les voy a pedir que vayamos al capítulo 31 del libro de Jeremías también, versos 35 al 37, que dicen lo siguiente: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de luna y las estrellas para luz de noche, que parte el mar y que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que le hicieron, dice Jehová.
Esto es bien importante que lo entendamos porque hay pueblo de Dios que no ha reconocido a su Hijo. Y esta situación lo que va a hacer es que va a desembocar en un proceso de pacto y paz, seguridad en Medio Oriente, que involucra a nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando venga por su novia, en el arrebato de la iglesia novia. La fecha solo la tiene el Padre, porque el Señor Jesús nos dijo que Él no la conoce. Muy bien, vamos al verso 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, el oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 vientos, a quienes había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. El ángel que subió del oriente es porque Dios en su forma nos dice que el Señor Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Esta va a salir del oriente porque por ahí sale el sol, por ahí sale la gloria, ¿no? Esa es la figura. Esto para ser congruente en su presentación y que los demás ángeles sepan perfectamente que Dios mismo envió a ese mensajero, que es el que tiene el sello de Dios, y lo envió para dar instrucciones a los 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos. Ahora bien, hablamos anteriormente de los 4 caballos del Apocalipsis, seguimos con la totalidad, y esto nos habla también claramente de que estos ángeles están siendo montados estos caballos están siendo montados por ángeles. Entonces Dios puede mandar un ángel de mayor jerarquía a darles una información para que continúen o no continúen, o lo que tengan que hacer. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no va a destruir Dios nada sin que tenga bien identificados a sus hijos. ¿Y esto por qué? Lo que sucede es que Dios es justo y no puede dar el mismo trato a un impío que a su hijo. Número 1, a un pecador que a un santo, a una persona que ha trabajado para él que al que no ha hecho nada. Esto hace la gran diferencia, y no quiero decir que alguien se va a salvar por obras, no, pero es la obligación de los siervos trabajar, operar y funcionar como Dios manda. ¿Para qué? Para que nosotros con eso podamos cubrir los requisitos necesarios para ser arrebatados. Pero no va a ser arrebatado toda la iglesia, desgraciadamente. ¿Y cuántos? Oiga, la palabra es muy clara, debemos ver las parábolas de las que nos habla el mismo Señor Jesucristo, y ahí nos da los porcentajes muy aproximados de esto. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 dice lo siguiente: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Ha habido gente que a mí me ha dicho que el arrebato no es bíblico. Entonces, que me expliquen esta parte que le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí dice: primero los muertos en Cristo, y después seremos, lo dice clarito, arrebatados.
Esto es importante que lo tengamos bien claro para que podamos discernir, entender, primeramente, los eventos, las señales y los requisitos para poder ser arrebatados, mis amados. Vamos al verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar con los demás? Ahora lo vemos. Y vamos a ver la lista del verso 5 al verso 8. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Por qué pone en número 1 el Señor en esta profecía a Judá cuando el primogénito era Rubén? Rubén se allegó sexualmente a una concubina de su padre. Vio la desnudez de su padre de acuerdo al libro de Deuteronomio. Por ende, él no podía tener la autoridad moral para ser el número 1 ya. Él perdió su primogenitura, se los voy a decir fríamente, por un momento de sexualidad, por un momento de sexo. Entonces repito, verso 5, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, todos dicen 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 144,000 israelitas sellados. Ahora, mucha gente dice, oiga, pero son millones, ¿qué va a pasar con los demás? Yo creo, esa es una creencia muy personal, que se refiere a 144,000 lugares de congregación de los israelitas. Estamos hablando de sinagogas. ¿Por qué? Porque puede haber muchísimo pueblo de Dios que entre en este mover. Ahora, tal cual les dije hace un momento, aquí nos está dando 12 tribus. Habla de 12 personas que fueron patriarcas de Israel, que fueron los hijos de Jacob. Verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos desmenuzando esto. En esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, aparte de los 144,000. ¿Por qué? Porque ya está separado. Aparte de los 144,000, de todas las naciones, no dice de los israelitas, sino todas las naciones. Entonces la salvación y el arrebatamiento no es exclusivo para los israelitas, sino para todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y le recibiere en su corazón, será salvo. Y cumpliendo los requisitos que le pide la palabra de Dios para ser arrebatado, podrá ser arrebatado y estar en ese lugar. Todo aquel, oiga, pero que... No. La salvación sí se puede perder a través del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 6, si no mal recuerdo, que es imposible que los que una vez gustaron de la buena palabra, no, es Efesios, creo. Sí, creo que es Efesios. Sí, se los digo. No. Adelante. Es Hebreos 6:4. Hebreos 6:4.
6:4, 5 al 6. Hebreos 6:4. Ok, cierto. ¿Por qué es imposible que los que una vez... Perdón, gracias. Hebreos 6:4. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, han recibido milagros del Señor, han conocido la Biblia, ahí está, y recayeron, ¿en qué? En pecado, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio? ¿Es más claro? Gracias, amigo. Entonces es importante que entendamos que esta salvación sí puede tener ahí una pérdida. ¿Por qué? Pues por el pecado, no es otra cosa, solo por el pecado. Ahora, vamos desmenuzando esto. Naciones, esto nos habla de los países como tales. Tribus, nos habla de las etnias que hay en cada país, de los grupos étnicos que se juntan, de las tribus como tales. Pongamos en mi nación, están los rarámuris, están los tarahumaras, están los yaquis, y hay un sinnúmero de etnias que todavía, indígenas, claro está, con todo el respeto que me merecen, que están dentro de este rubro. Oiga, ¿y qué pasa si no les llevan la palabra de Dios? Dice la Escritura que no pasará ni una jota ni una tilde sin que todo mundo haya escuchado de la palabra de Dios. Ahora bien, Dios no es malo y a todos nos dio una conciencia, y con esa conciencia vamos a poder operar y funcionar de acuerdo a como Dios lo manda, de acuerdo a como Dios lo ordena. Pueblos, pues es lo mismo, son asentamientos en los cuales la gente se congrega y normalmente ahí se va desarrollando y son oriundos de ese lugar, muchos de ellos, y muchos emigran a otros lugares, pero también nos habla. ¿Por qué nos dice todo esto? Naciones, tribus y pueblos, para no hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Esto es bien importante que lo entendamos. Ahora dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Resulta ser que, si traemos a memoria una de las escenas cuando el Señor Jesucristo en humildad se rindió ante el poderío romano, por decirlo de alguna manera, y estoy hablando en lo natural, porque un rey que en la antigüedad montaba un burro es porque se rendía ante su oponente. Pero lo que quiso decir el Señor Jesucristo al entrar en su entrada triunfal en Jerusalén con un pollino era que Él no quería guerra, porque su lucha no era contra carne ni sangre igual que la de nosotros, sino es contra huestes, potestades y principados de las tinieblas. Entonces, al ver eso, el pretor, en este caso Poncio Pilatos, al verlo montado en un burro, pues él dijo: bendito Dios, o sea, no viene en son de guerra ni me viene a pelear a mí como imperio, nada. Por eso él no metía las manos, porque veía que las conductas de nuestro Señor Jesucristo estaban muy enfocadas al respeto a la autoridad, estaban muy enfocadas a la sujeción a las leyes, tanto de la Torá, en aquel entonces la ley, lo establecido por los profetas, como también a lo establecido por la ley romana. ¿Por qué? Porque ahí gobernaban los romanos, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y entonces por eso es que la palabra nos va mencionando que tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores, porque son puestas por Dios. Esto es importante que lo entendamos. Y dejé al final lo de lenguas o lenguajes. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis capítulo 11 nos habla de cómo el Señor fue que creó los lenguajes. ¿Por qué? Porque había un sinnúmero de cosas, y no perdamos de vista que aquí cercanamente a esto fue que se levantó Nimrod, el primer poderoso de la tierra, y de ahí es donde surgió lo que se conoce como Babilonia. Es importante que nosotros visualizamos esta situación, porque dice el verso 1 de Génesis 11 lo siguiente. Génesis 11:1 dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, dicho de paso, resulta ser que no es tan nuevo el ladrillo de lo que estamos usando hoy. Imagínense cuántos años hace que existe esto. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ese era el objetivo, llegar al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Si ustedes se van a la parte de arriba de ese capítulo, resulta ser que el título es la Torre de Babel, el inicio de la Babilonia. Pero vamos un capítulo atrás, en donde a mí me llama mucho la atención. Verso 8, 10:8, dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, o sea, no solo edificó una torre, sino un reino, Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y entonces sigue explicando todas las construcciones. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El Señor les dio lenguajes, pero así como los esparció, también los va a recuperar a todos aquellos que acepten y vivan en el nombre del Señor Jesucristo, porque la salvación es para todos. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hay algo que es importante que entendamos y comprendamos. Lo comentaba yo hoy en la mañana con un hermano que es evangelista y me decía, bueno, ¿y de dónde salen los demás apóstoles, no? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 10, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor le dijo a los discípulos, ahorita nos van a dar la cita bíblica y se las paso, le dijo a los discípulos que se iban a sentar en 12 tronos junto con él. Está en el libro de Mateo, si no mal recuerdo. Se sentarían en 12 tronos para juzgar al mundo. Pero aquí nos habla de 24. El Señor escoge a 12 discípulos, número de gobierno. Pero de esos 12, uno se fue a su lugar, dice la palabra. Y la Biblia también nos dice que los que mueren de la forma en que murió el que lo traicionó, no van a la presencia de Dios, sino van a su lugar. Así lo dice la palabra. Yo no quiero tomar la libertad de manifestar alguna situación. ¿A qué voy con esto? Les faltaba uno. Los discípulos, dice que echaron suerte, sí. Mateo 19:28. Mateo 19:28.
Vamos para allá, por favor. Dice lo siguiente. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12. Pero Apocalipsis 4 nos dice que son 24. Ok. Entonces, la pregunta es: ¿qué se habla de Matías aparte de que lo eligieron? Nada. Pero resulta ser que hay otro judío que fue uno de ellos, no de los que escogió el Señor, sino a uno que encontró. Para mí es el apóstol Pablo, el que iba a ocupar ese trono número 12. Y me ha habido gente que me dice: bueno, y los otros 12, para mí son los 12 apóstoles que va a escoger el Espíritu Santo a través de la historia después de la venida del Señor Jesucristo para ocupar esos 12 tronos. ¿Quiénes son? No sé. No sé quiénes vayan a ser, pero sí sé que los va a escoger el mismo Dios. Eso es lo que yo creo. Son 24. El Señor Jesús les prometió que iba a haber 12 tronos, y los otros 12 los tiene que escoger el Espíritu Santo. Por eso es bien importante que entendamos esto, ¿no? Ahora bien, verso 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, que son los 24 ancianos de los que acabamos de hablar, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Lo que nos dice aquí el verso 10: echaron sus coronas delante del Señor, porque al final de cuentas todo es de Él y es para Él. Eso es importante que lo entendamos. Ahí serán completados los 24 tronos con los apóstoles que dice. Y ya está la cita bíblica que les acabo de leer de Apocalipsis 4. Luego vamos al verso 12 del capítulo 7. Dice: diciendo amén. Esto quiere decir así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto yo, ¿por qué le tenían que poner 7 atributos al Hijo de Dios? Por su perfección. Vamos de nuevo. Sea la bendición, Él es el que lo otorga. Él es el que vino y murió por nosotros. 1. Y la gloria. 2. Y la sabiduría. 3. Las acciones de gracias. 4. Porque el Señor Jesús también hacía acciones de gracias. 4. La honra. 5. Principio del reino. El poder que se le otorgó su Padre. 6. Y la fortaleza. 7. 7 atributos divinos para que se completara la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Nosotros cuando venimos a Cristo o a la vida de cristianos, nos dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le recibieres en tu corazón, serás salvo. Y la oración de fe es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces estos 7 atributos están en nuestro corazón, así como los espíritus, los 7 espíritus de Dios, de los que habla Isaías 11:2. ¿Y cuáles son esos? Vamos para allá. Isaías capítulo 11, verso 2, lo vimos en las clases anteriores, o en los estudios anteriores. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y espíritu de temor de Jehová 7. 7 espíritus de Dios que también debemos tener como hijos de Dios. Vamos al verso 13, mis amados. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y quiénes son los que vimos vestidos de ropas blancas? Los 144,000. Pero también dice después:
que después de esto, mire, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, vestidos de ropas blancas nos habla de la santidad. Oye, pero ahí dice uno de los ancianos, o oye usted, ahí dice uno de los ancianos. Muy seguramente es a quien el Señor Jesús dejó como autoridad de la iglesia, el apóstol Pedro, muy seguramente, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro murió y no le tocó vivir muchos acontecimientos que sí vivió el apóstol Juan. Ahora, es importante esto, mis amados. Al no vivirlo, pues obviamente no se dio cuenta de la magnitud de lo que vendría, pero el que sí lo vio fue el apóstol Juan. Y entonces esa magnitud le impresionó, pero ve a uno de los ancianos que se para y resulta ser que él no quiso relacionarse con los gentiles. Cuando estaba en casa de Simón el curtidor, dice que le vino un éxtasis, subió a la azotea y descendió un lienzo con diferentes animales, reptiles y todo, y le dijo: mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca, porque él era un israelita. Mata y come. No, Señor, no llames común lo que Dios ha bendecido. Entonces va a encontrarse con Cornelio y resulta ser que es la única vez que se relaciona el apóstol Pedro de una manera puntual, de una manera muy específica, con un gentil que trasciende, con un gentil de autoridad, con un gentil que muy seguramente la mujer conocía algo del Señor Jesús, de los apóstoles, de la iglesia, y podía haber dado limosnas, pero generadas por el trabajo del centurión, en este caso Cornelio. Es importante esta situación que la conozcamos. ¿Por qué? Porque al final del día el libro de los Hechos nos dice muy muy claramente algo de Cornelio. Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 10:1, Hechos 10:1. Repito, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, romano neto, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Quiero hacer un paréntesis. Curiosamente, la Biblia nos dice que el Señor Jesús murió como a la hora novena del día. Solo Dios sabe, estamos hablando de las 3 de la tarde, en el horario del pueblo judío, del pueblo israelita. ¿Sí? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Me llama la atención que lo vio atemorizado. Pues era un centurión, tenía a su cargo 100 soldados, imagínense lo que no habrá visto. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, el que te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces sí hay instrucción de parte de los hombres, gloria a Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, 2 sirvientes, un soldado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando como a la 1 de la tarde, ¿no? Las 12 del día. Sexta, sí, como a las 12 del día.
y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los tipos de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Literal, así le contestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces sucedió lo mismo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu le habló. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, buen testimonio en romano con los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ojo aquí, este hombre dice que tenía un buen testimonio delante de toda la nación. Eran de diferentes naciones. Nosotros tenemos que tener un buen testimonio delante de todas las personas, de todas las naciones. Oiga, pero él era romano y dice que de los judíos. Es inverso, son figuras. Hoy por hoy, nosotros como hijos del pueblo de Dios, tenemos que tener buen testimonio con los que no son hijos de Dios. Verso 23. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañó alguno de los hermanos a Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, romanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le dijo al apóstol Pedro. No, porque entonces hay gente que dice: no, ese es un pecador. Bendito Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto nos da un indicativo muy muy claro de cómo fueron las cosas, de cómo fueron las situaciones en esta situación, ¿sí? Y resulta ser que yo supongo que él es el que preguntó, porque pues dentro de los apóstoles es el que tiene más jerarquía y un principio de autoridad en el reino de Dios que no puede ser vulnerado. Verso 14 de Apocalipsis 7. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Me dirá alguien: no, pues vamos a pasar la gran tribulación. Mi amado, el Señor va a levantar a los que ama en el arrebato de la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, estos no fueron arrebatados. ¿Por qué? Porque hubieran sido levantados. Entonces forzosamente tuvieron que padecer y sufrir algo para poder llegar a toda esta situación, ¿sí? Tuvo que haber quienes intercedieran por ellos, y a su vez entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
para poder lavar sus vestidos, que es a través de su testimonio. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oiga, en la antigüedad los reyes extendían el cetro, pero aquí dice que va a extender el tabernáculo. Habla de su misma persona. Acuérdense que nosotros somos figura del tabernáculo. El atrio es lo físico, el lugar santo es lo almático y el lugar santísimo es lo espiritual. Y debemos tener en cada área de nuestra vida lo que tiene cada una de las áreas. Vamos a verlas rápidamente. El atrio tiene el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, y el lavacro, porque eso lo tenemos que hacer a través de nuestra adoración, nuestra adoración, oración, y estar bien delante de Dios. El lugar santo, que es el alma, es lo que se tiene que alimentar con los panes de la proposición, que es la palabra de Dios. El alma tiene que estar siendo alimentada, porque ahí se genera la fe, y dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Ahí se tiene que guiar al alma, porque esto lo podemos manejar nosotros, claro que sí. Por eso el salmista decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí en el alma el Espíritu le tiene que ordenar, nosotros tenemos que ordenar que coma del pan de vida, que es la palabra de Dios, que mantenga encendida la menorá, que es el árbol de 7 brazos con los 7 espíritus de Dios que moran dentro de nosotros, y que levante oraciones delante de Dios, que es el altar del incensario. Y de ahí, estando santificados y purificados a través del sacrificio del Señor Jesús, en santidad, podemos accesar al lugar santísimo. Es una mentira que cualquiera puede accesar al lugar santísimo. Dios no va a permitir que su gloria sea vista por alguien que está en pecado, mis amados. Y luego entonces también entrando al lugar santísimo, que es lo espiritual, nuestro espíritu debe haber sido vivificado, reverdecido, debe de haber tomado vida, tener hojas y tener frutos. Asimismo tiene que conocer la palabra de Dios, como están las tablas de la ley dentro del arca del pacto, y también tiene que conocer la revelación de parte de Dios, porque ahí es donde desciende la gloria de Dios sobre el arca del pacto, en el propiciatorio, o descendía sobre el propiciatorio donde estaban los 2 querubines guardando el arca del pacto. Eso es extender el tabernáculo hacia nosotros. Versos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojo de ellos. No habrá hambre, porque Dios mismo nos va a dar el pan de vida. Ahora no perdamos de vista que vamos a tener cuerpos glorificados. No habrá sed, porque la misma palabra es el agua de vida. No caerá sobre ellos el sol, porque dice la palabra que la nueva Jerusalén, el Cordero mismo la iluminará. Entonces no va a haber eso de que la capa de ozono, todo eso no, porque el mismo Cordero la va a iluminar. Se liberarán del calor, porque la cobertura y la protección será eterna. El dosel será eterno, porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que sobre toda gloria habrá un dosel. Por eso es tan importante tener una cobertura espiritual en el sentido bíblico, correcto, como Dios manda. Es importante. Y Dios mismo estará con ellos, porque Dios es fiel y no habrá más dolor, ni habrá más llanto, ni ninguna otra situación que pueda lastimar o vulnerar a los hijos de Dios que estarán con él. Terminamos el capítulo 7. La clase que viene vamos a ver el capítulo 8, muy interesante porque es el 7º sello, y aquí vamos a empezar un poquito con algunas cosas porque también están las trompetas, y vamos a ir desmenuzando un poquito más todo esto para poderlo ir entendiendo de la mejor manera. Amén. Vamos a orar para terminar esta clase. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, rogándote, mi Dios, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Te ruego, precioso Rey del cielo, que tú tomes el control de nuestra vida, nos ayudes a ser más como tú a cada momento,
y nos protejas, Padre Santo, y nos bendigas. Ayúdanos a entender bien tu palabra, el mensaje que tú quieres que entendamos, y ayúdanos a ser más como tú. Permítenos pasar una noche maravillosa delante de tu presencia y que, Señor, podamos terminar la semana de una manera correcta, adecuada y bendecidos por ti. Te pedimos, hermoso mío, que te magnifiques, que hagas obra perfecta, grande y preciosa en la vida de todos los que estamos escuchando, Señor, este estudio, que bendigas cada hogar representado, cada trabajo ahí representado, para que se haga tu preciosa y hermosa voluntad en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, dándote siempre, siempre muchas gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios los bendice, les mando un fuerte abrazo, les amamos mucho, les manda muchos saludos la pastora Gaby. Dios me los bendice, que estén muy bien.